Vamos a continuar, gracias por reconectarse. Voy a compartir nuevamente la presentación. Vamos a terminar de realizar este ejercicio. Ya para darles el resto de la tarde libre, para que dispongan de ella como ustedes mejor lo requieran. Bien, muchachos, entonces estábamos en este punto en que estábamos determinando la dirección de este primer campo eléctrico 1, ya determinamos su magnitud, ya está ahí escrita. Nos hace falta determinar su dirección, que es este ángulo θ1, que ahorita me dijeron efectivamente, podemos calcular cómo la tangente a la -1, la tangente inversa del cateto opuesto entre el cateto adyacente. Muchachos, y ahí tenemos todos los datos que necesitamos. ¿Cuánto vale el cateto opuesto de este triángulo que se forma con estas líneas? Aquí sería el tangente a la -1 de qué entre qué. ¿Qué valor? ¿Cuánto vale el cateto opuesto? 1 metro. 1 metro. El cateto adyacente. 2. 2 metros. Entonces, si hacemos esta operación, 1 metro sobre 2 metros me va a dar igual a tangente a la -1 de 0.5, ¿no? ¿Cuánto me da eso? 26.56. 26.56, ¿ok? 26.56 grados. Entonces, ese es el ángulo de precisamente de este campo eléctrico 1, este θ1. Entonces, ese valor lo vamos a poner aquí para completar precisamente la expresión de este campo eléctrico 1 como vector, 26.56 grados. Y hasta ya terminamos de expresar nuestro primer campo eléctrico como vector. Vamos a hacer, muchachos, lo mismo para el campo eléctrico 2. ¿Cuánto vale su magnitud? Ya le calculamos cuánto es. Díganme. 4.475 Gracias. newton sobre coulomb. Gracias, 4.475 newtons por coulomb. ¿A qué ángulo? ¿Qué dirección? 0 grados. 0 grados, muy bien, sí, porque está sobre el eje positivo de las X, 0 grados. ¿Alguien tiene duda por qué 0 grados, muchachos? Sin pena, sin miedo. Tomaré eso como un no, perdón, que no hay duda. Vamos al campo eléctrico 3, muchachos. El campo eléctrico 3, su magnitud, ¿cuánto es? 17.9 newton sobre coulomb. Muy bien, gracias, 17.9 newtons. ¿Con qué dirección, qué ángulo? 270 grados. Perfecto, 270 grados. Nuevamente pregunto, ¿alguien tiene duda por qué 270 grados? No, yo, profe. Perfecto, entonces, con esa tranquilidad ahora voy a expresar estos campos eléctricos en su forma unitaria para poderlos sumar rápidamente. Mi campo eléctrico 1 en forma unitaria, mi campo eléctrico 2 también en forma unitaria, mi campo eléctrico 3 en forma unitaria para poderlos sumar muy rápidamente. Entonces, muchachos, díganme cuánto es este campo eléctrico 1 en forma unitaria, su componente en X. ¿Se acuerdan? Tomo el coseno del ángulo, 26.56, lo multiplico por la magnitud del vector, 3.58, y eso me da la componente en X. ¿Cuánto es? Coseno de 26.56 por 3.58. 3.20. 3.20, o sea, 3.2. 3.2 newtons por coulomb, es la misma unidad. ¿Qué me hace falta aquí para decir que es la componente en X? La dirección Y. Ajá, el vector unitario Y, y ya con eso está en la dirección X. Ok. Luego, para sacar la componente Y, el seno de 26.56 por 3.58. ¿Cuánto me da? 1.60. 1.60, o sea, 1.6. 1.6, ¿Seno de cuánto dijo? 26.56 Ah, ok, gracias. por 3.58, nos dicen que es 1.6 newtons por coulomb. ¿Y qué me hace falta para darle la dirección?
Dirección J. J. Preguntaría J. Y va a ser lo mismo para los otros, muchachos. Rápidamente, el coseno de 0 1. por 4.475, pues lo mismo. 475 por Coulomb por vector unitario en la dirección del eje X. Luego, el seno de 0. 0. Pero, en cualquier caso, me da 0. Ahí multiplicado por vector unitario. Luego, el coseno de 270 grados. 0. 0, muy bien. 0. Multiplicado por vector unitario I. Y luego, el seno de 270 Menos 1. 1 por 17.9, pues me da menos 17.9 metros por Coulomb multiplicado por el vector unitario J. Ya que los pasé en unitario, muchachos, ya puedo sumarlos sin ningún problema, fueran 2 o fueran 3 o fueran 4, directamente en forma algebraica prácticamente, encontrar mi campo eléctrico resultante, que va a ser igual, pues tengo que sumar todas las Cis, todas las J's, 3.2 más 4.475, ¿cuánto me da? 7.675. 7.675 newtons por Coulomb, el vector unitario. Luego, más 1, Menos menos 17.9, menos 16.3. ¿Cuánto me da, muchachos? Menos 16.3. 16.3 newtons por Coulomb. El vector unitario J. Ya está. Entonces ya tengo aquí, muchachos, esto que encontré ya es mi resultante en forma unitaria. Pero, bueno, frecuentemente me van a pedir que exprese mi resultante, decía, en forma polar, es decir, con su magnitud, lo hicimos en el caso anterior, con su dirección en forma de un ángulo, voy a llamar aquí, un poquito de nosotros. Hasta aquí, como lo metemos aquí, este campo eléctrico resultante es su magnitud, que es el tamaño de este vector, este es R, y su dirección, que es este ángulo phi que marqué en rojo también desde aquí hasta acá, es este ángulo phi. Es lo que tenemos que determinar. ¿Qué hacemos, muchachos, para encontrar R? ¿Cómo la podemos encontrar? Aquí es igual ER. Muchachos, ER, ¿alguien se acuerda? Los vectores de magnitud grandes. Muchachos, ánimo, estamos por terminar. A la suma de las dos componentes, bueno, elevas al cuadrado Los con cuadrados de raíz. sus componentes es igual entonces a la raíz cuadrada de la suma de estos cuadrados de la componente en X 7.675. Voy a ver las unidades por efecto de escribir más rápido al cuadrado, más la componente en Y menos 16.3 al cuadrado. Si me ayudan, nada más díganme cuánto es la suma. Bueno, el cuadrado de 7.675 más el cuadrado de menos 16.3, ¿cuánto me da? ¿La raíz cuadrada de qué? ¿Cuánto me queda aquí? Muchachos, ánimo, díganme cuánto es eso. $58.90 más En total, la suma, ¿cuánto es? $324.59. 124.79, ¿me dijiste? ¿Sí? 59. 59, ok, voy a sumar aquí.
Sería 59. ¿Y la raíz cuadrada de eso? 18.01. 18.01, gracias. 18.01. Desde luego estamos hablando de... Ya encontramos la magnitud de este vector. Ya encontramos este. Me hace falta el ángulo, muchachos. Para verlo del ángulo, me resulta un poco más difícil verlo así directamente sobre este. Ya tenemos muchas líneas ahí. Lo que yo recomiendo, y de hecho no lo hicimos ahorita, lo que yo recomiendo para calcular ya finalmente esto es dibujar nuevamente estas componentes formando un triángulo. Estos 7.75 newton sí los puedo dibujar aquí. Serían los componentes en X de 7.675. Y luego, formando un triángulo, dibujaré los menos 16.3 aquí hacia abajo. Como es menos, tendría que ser aquí hacia abajo. Menos 16.3. Y ahí puedo ver que si yo uno el inicio del primero con el fin del segundo, este punto con este punto, ahí podría encontrar mi resultante con su dirección. Tengo mi resultante. Este lado resultante ya lo encontré. Este sería mi vector resultante. No hace falta encontrar su dirección y eso sería el ángulo medido desde el eje X, muchachos. Si aquí pusiera mi sistema de referencia, ahí está pasando todo. Desde aquí hasta acá, eso sería mi ángulo θ. Ángulo phi, perdón. Ese no lo puedo calcular directamente. Lo único que puedo hacer ahorita es calcular el ángulo interno de ese triángulo. Este ángulo, muchachos. ¿Cómo podría calcular este ángulo? Aquí sería igual este ángulo, vamos a llamarle el ángulo numéricamente θ. ¿Cómo lo calculo? ¿Cuánto vale este ángulo θ? Muchachos. ¿A tangente? Ajá, la tangente de la menos 1 de qué? ¿Qué entre De qué? cateto opuesto sobre cateto adyacente. Acá sería el cateto opuesto. Menos 16.3, ¿no? Sí. Menos 16.3. El cateto adyacente pues sería 7.675. ¿Cuánto me da? Menos 16.3 entre 7.675. Recuerden que es el valor absoluto. Los signos ya no funcionan aquí. ¿Cuánto me da? Es tangente de la menos 1 de qué? ¿Cuánto me da? 16.3 entre 3, 7.675. 2. ¿Cuánto llevo? Muchachos, ¿alguien sigue en clase? Menos 2.12. 28. ¿2 punto qué? 2.12. Okay. ¿Y cuánto es la tangente de la menos 1 de 2.12? Menos 64.78. Chicos, les recuerdo que pues, por eso usé los valores absolutos. Ya no existen. 64.74. 64.74. Estoy 64.74. Ya también me cansé. 64.74 grados. Ese es el ángulo que yo puedo calcular. Entonces, díganme, muchachos, si conozco este ángulo, ahora sí ya puedo determinar cuánto vale este ángulo phi. ¿Cuánto valdrá este ángulo phi? ¿Cómo lo puedo calcular? ¿Puede ser aquí arriba? Valdría 295.22. Ajá, ¿cómo lo calculamos? Restamos 300, bueno, resté 360, que es todo, menos el ángulo que es 64.78. 360 menos ese ángulo que acabamos de encontrar de 64.78. Perfecto, así es como se hace. 64.78, 74, yo puse aquí, no sé si 48, pero bueno. Vamos a hacer esta diferencia. Y eso me da 200, ¿qué? 95.22. 295.22. Entonces si era un 8 allá, no es un 4. Bien, y ese ya es el ángulo, muchachos. Entonces ya prácticamente terminé. Ya tengo la magnitud y ya tengo la dirección.
¿Cómo escribo entonces al final este campo eléctrico resultante? Pues como la magnitud que calculamos aquí de 18.01 newtons por coulomb. ¿Cómo? 18.01 newtons por coulomb con un ángulo de, que acabamos de calcular, de 295.22 grados. Y así ya terminamos, muchachos. Lo único que hicimos en esta última parte fue pasar mi vector que estaba en forma unitaria a pasarlo a forma polar. Con eso concluimos el ejercicio. Aquí está mi campo eléctrico resultante en forma polar y aquí está mi campo eléctrico resultante en forma unitaria. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. No, profe. ¿No? Déjenme, muchachos, sus participaciones, esta segunda parte ahí en el chat, nombre y apellido para registrar sus participaciones. ¿Algún comentario adicional, muchachos? ¿Algo más que alguna duda adicional? No, profe. ¿No? Perfecto. Les agradezco mucho su tiempo, su atención. Les deseo que tengan una excelente tarde, fin de semana. Cuídense mucho y nos vemos en la siguiente sesión, muchachos. Estamos en contacto por Classroom. Mándenme sus dudas para poderlas ir aclarando. Gracias. Publico el Gracias, profe. Que ejercicio de tenga buen texto. día. Nos vemos. Que Gracias. tengan un excelente día. Cuídense mucho. Gracias. Hasta luego. Intenso para todos, muchachos. Gracias. Buen fin de semana.